Tema 13. Aparato excretor. El aparato excretor es el encargado de regular los niveles sanguíneos de diversos iones, como sodio, potasio, cloro y calcio. Regula la volemia, esto es, el volumen total de la sangre, mediante la recuperación de agua que retorna al torrente sanguíneo. Regula el pH de la sangre, estableciendo un equilibrio entre los protones excretados en la orina y la conservación de iones bicarbonato. Retiene nutrientes necesarios como la glucosa y aminoácidos en la sangre. Regula la presión arterial mediante la secreción de la enzima renina. Participa en la producción de hormonas, como el calcitriol, que es una forma activa de la vitamina D que regula la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Y por supuesto es el encargado de excretar los desechos a través de la formación de la orina. El aparato excretor está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Internamente los riñones están conformados por una corteza renal, que es más externa, y una médula renal. A su vez, la médula renal está formada por las pirámides de Malpighi, o simplemente pirámides renales, y estas están conformadas por la nefrona y el conducto colector. La nefrona a su vez la conforma el glomérulo y los túbulos renales. De toda la composición del aparato excretor, solo los riñones participan en la formación de la orina. Los uréteres, la vejiga y la uretra almacenan temporalmente la orina, es decir, funcionan como canales transportadores. Comencemos con los riñones, esos órganos pares de color rojo oscuro y con forma de frijoles, ubicados en la pared dorsal del cuerpo en posición retroperitoneal en la región lumbar superior. El riñón derecho está desplazado unos centímetros más abajo por el hígado. El hilio renal es una fisura vertical de 3 a 4 centímetros, a través de la cual pasan los principales vasos sanguíneos y linfáticos, los nervios y las vías urinarias. Los riñones están envueltos por 3 cápsulas. La fibrosa, que es brillante y transparente, que le da una apariencia lisa y resbalosa. La cápsula de grasa perirrenal, que es tejido adiposo que sirve de protección mecánica. Y la fascia renal, que es la cápsula más exterior, de tejido conjuntivo, ancla a cada riñón y ayuda a sostenerlo en su lugar contra los músculos de la pared torácica. Exploremos la anatomía interna de un riñón. La zona más externa es la corteza cortical o corteza renal. Internamente hallamos a la zona medular, es decir, dentro de la corteza. Luego tenemos a las columnas renales, que son porciones entre las pirámides de Malpighi, definidas como prolongaciones de la corteza renal. Las pirámides de Malpighi, que son regiones triangulares, cuya base está de cara a la corteza y su vértice o papila apunta hacia la pelvis renal. La pelvis renal es una cavidad plana cerca del hilio que continúa hasta el uréter. Y tanto el cáliz mayor como el cáliz menor recogen la orina que drenará desde los vértices de la pirámide hasta la pelvis renal. Y aunque no es parte del riñón como tal, el uréter es el que recibe a la orina que viene de la pelvis y la transporta a la vejiga. La unidad funcional y estructural del riñón responsable de la formación de la orina se conoce como nefrona. Cada riñón contiene más de 1 millón de nefronas. Las estructuras principales de la nefrona son el glomérulo y los túbulos renales. El glomérulo es la zona inicial, es donde se realiza la filtración de la sangre. Es una estructura compuesta por capilares originados a partir de la arteriola aferente, recubiertos por una membrana esférica llamada cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es una estructura en forma de copa compuesta por células epiteliales que rodean a los capilares glomerulares.
Dichos capilares destilan un líquido muy claro, que será la futura orina, y lo envían a la cápsula de Bowman, que actúa como recipiente del filtrado y que continúa hacia los túbulos renales. Los túbulos renales, por su parte, están compuestos por 3 secciones. Aquí vemos un detalle del glomérulo, conformado por los distintos capilares que se forman a partir de la arteriola aferente. De aquí saldrá la futura orina, que será recogida por la cápsula de Bowman. Y se continuará con los túbulos renales. Son 3 túbulos renales, uno contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Veremos estos 3 en la siguiente imagen. Comencemos con el túbulo contorneado proximal, ubicado dentro de la corteza renal. Desde esta línea punteada hasta esta otra línea nos ubicamos en la corteza renal, y desde esta línea hasta abajo en la médula renal. Entonces vemos que el túbulo contorneado proximal está ubicado dentro de la corteza renal. Él sale del glomérulo. Se le dice proximal porque es la parte del tubo unida a la cápsula glomerular, y contorneado porque refleja el enrollamiento del túbulo. El túbulo contorneado proximal es el responsable de la reabsorción de sales, agua y glucosa del filtrado glomerular. Se continúa con el asa de Henle. El asa de Henle comienza y termina en la corteza renal, pero se extiende a lo largo de la médula renal. Se divide en rama descendente y en rama ascendente. La función del asa de Henle es producir un gradiente de concentración que genera una alta concentración de sodio en la médula renal. Y por último, el túbulo contorneado distal, que se ubica igualmente que el proximal dentro de la corteza renal. Él desemboca en el conducto colector. Se le llama distal porque es la parte del túbulo más alejada de la cápsula glomerular. En el túbulo distal se activa la secreción de iones y ácidos, controla la concentración de calcio mediante la excreción del exceso de estos, realiza la absorción de agua y regula el pH, absorbiendo bicarbonato y liberando protones. El conducto colector es el órgano encargado de recibir la orina proveniente de la nefrona. Se dispone hacia abajo a través de las pirámides medulares y transporta la orina final a los cálices y a la pelvis renal. A continuación hallamos a los uréteres. La orina producida por las nefronas drena en los cálices menores, que se unen para convertirse en los cálices mayores, que a su vez se unen para constituir la pelvis renal. De ahí la orina ingresa a los uréteres, ubicados cada uno a lo largo del peritoneo desde el hilio renal hasta la parte posterior de la vejiga. Son órganos pares en forma de tubos alargados de aproximadamente unos 20 a 30 centímetros de largo. Y como acabamos de mencionar, su función es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Las capas de músculo liso de sus paredes se contraen para empujar la orina hasta la vejiga mediante la peristalsis, y una vez en ella, los uréteres impiden que ésta retroceda. El saco muscular liso y plegable, ubicado en la zona retroperitoneal, en la parte posterior de la sínfisis púbica que almacena temporalmente la orina, se conoce como vejiga. Internamente se identifican 3 aperturas, 2 provenientes de los uréteres y una única apertura de la uretra. La región triangular formada por estas 3 aberturas
se conoce como trígono. La vejiga tiene una capacidad de distensión muy grande, pudiendo alcanzar fácilmente 1 litro o incluso un poco más. La uretra es un tubo de pared delgada que constituye la porción terminal del aparato urinario. Transporta la orina mediante peristalsis desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En la unión vejiga-uretra, un engrosamiento del músculo liso forma el esfínter uretral interno, un esfínter involuntario que mantiene la uretra cerrada cuando la orina no está pasando. Un segundo esfínter, el esfínter uretral externo, es voluntario y está formado por músculo esquelético. Tanto la longitud como la función relativa de la uretra se diferencian en los dos sexos. En el organismo femenino, la uretra tiene una longitud de 3 a 4 centímetros de largo. Su orificio externo está situado en el vestíbulo vaginal. En cambio, en un organismo masculino, la uretra tiene una longitud de 20 centímetros y presenta 3 regiones: la uretra prostática, la membranosa y la esponjosa. La uretra se abre en el extremo del pene donde finaliza su recorrido. En el caso del organismo femenino, su única función es la de conducción de la orina hacia el exterior, pero en el caso del hombre tiene una doble función. Transporta la orina al exterior del cuerpo, pero también constituye el conducto por el que se eyecta el esperma del cuerpo. Para producir la orina, las nefronas y los conductos colectores llevan a cabo 3 procesos básicos. El primero de ellos se conoce como filtración glomerular. Es un proceso pasivo por el cual la sangre pasa a la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Una vez en la cápsula, pasa a llamarse filtrado, compuesto básicamente por plasma sanguíneo sin proteínas, es decir, agua, productos de desecho del metabolismo celular como urea, ácido úrico y creatinina, sales, electrolitos y glucosa. Tanto las proteínas como las células sanguíneas son demasiado grandes para atravesar la membrana de filtración, y cuando alguna de estas aparece en la orina, significa que hay altas probabilidades de que exista algún problema con los filtros glomerulares. Luego del filtrado, el siguiente paso es la reabsorción tubular. Además de los desechos y del exceso de iones que deben eliminarse de la sangre, el filtrado contiene muchas sustancias que aún pueden ser útiles, como agua, glucosa, aminoácidos e incluso iones como sodio, potasio y cloro. La reabsorción comienza al mismo tiempo que el filtrado penetra en el túbulo contorneado proximal. Las células tubulares son transportadores que toman las sustancias necesarias del filtrado y las pasan al espacio extracelular, de donde son reabsorbidas por la sangre de los capilares peritubulares. Algunos tipos de reabsorción se llevan a cabo de forma pasiva, el agua, por ejemplo, a través de la ósmosis, pero la mayoría de las sustancias dependen de los procesos de transporte activo que hacen uso de receptores de membrana muy específicos. A continuación se presentan algunas de las sustancias que se reabsorben y se especifica en qué parte de la nefrona ocurren. Tercera y última etapa, secreción tubular. Es en esencia lo contrario a la reabsorción tubular. Se realiza sobre todo por transporte activo. Algunas sustancias como los iones hidrógeno y potasio o la creatinina, un desecho que se origina a partir de la creatina en las células musculares, también pasan desde la sangre a través de las células tubulares al filtrado para ser eliminadas en la orina. Este es un proceso importante para lograr deshacerse de sustancias que no están presentes en el filtrado, como algunos fármacos, el exceso de potasio o como un medio para controlar el pH de la sangre.
En la siguiente imagen tenemos la ubicación de la nefrona, sus partes tanto en la corteza como en la médula, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Y se aprecia a lo largo de toda la nefrona el proceso de intercambio de sustancias con el medio. Igualmente en esta imagen, donde se señalan las partes de la nefrona que llevan a cabo cada etapa de la formación de la orina. Por último, señalaremos algunas de las características de la orina. Por ejemplo, una persona puede producir de entre 1 a 2 litros de orina en tan solo 24 horas. Generalmente tiene un color amarillo o ámbar, pero varía de acuerdo con la concentración y la dieta. ¿A qué se debe entonces realmente el color? El color de la orina se debe básicamente a 2 pigmentos, el urocromo, producido a partir de la degradación de la bilis, y la urobilina, a partir de la degradación de la hemoglobina. Presenta un olor ligeramente aromático, pero adquiere uno a amoníaco después de cierto tiempo. Presenta un pH entre 4,6 y 8, de promedio 6, pero también varía en función a la dieta. Las dietas hiperproteicas suelen aumentar la acidez, mientras que las vegetarianas aumentan su alcalinidad. Y por último presenta una densidad muy similar a la del agua, entre 1,001 y 1,035. Cuanto mayor es la concentración de solutos, mayor será la densidad de la orina.